Ahora vamos a convertir la información que hemos importado dentro del datamine a taladros. ¿Ok? Entonces vamos a generar estos taladros en función de la información importada. Para esto nos vamos a la pestaña que dice Sample Analysis. Elegimos la opción Build Static. Si nos damos cuenta, aquí dentro del nombre dice Holes 3D. ¿Sí? Holes 3D es el nombre también para ejecutar esta herramienta, lo cual podríamos escribirlo aquí abajo o hacer clic sobre este icono. Cualquiera de las dos opciones nos va a dar el resultado de esta ventana para la conversión de esta información en taladros. Lo primero que nos solicita es la tabla Colliers. En estos tres puntos hacemos clic, elegimos la tabla Colliers, por favor elegimos en esta parte, apretamos OK, luego nos solicita el survey, que es la posición de los taladros en el espacio 3D, OK, cargamos sample 1, sample 2 y sample 3, que van a ser los assays. Tener en cuenta y considerar que en el sample 1 irá la tabla size que contiene las leyes. En este caso voy a importar la tabla size 1. Sample 2 cargaré la información de litología y en sample 3 cargaré la información de zonas. Tener en cuenta de que es importante recordar, ¿sí?, cuál es sample 1 y cuál es sample 3. ¿Ya? Perdón, 1, 2 y 3. Sample 1 es size, sample 2 es lito y sample 3 es zone. Ahora, estos archivos que acabo yo de subir aquí van a dar como resultado la generación de taladros en tres dimensiones. ¿Ya? Esos taladros están compuestos de información. Por ende, ese archivo que contiene esa información debe tener un nombre. Aquí donde dice out, vamos a colocar el nombre de ese archivo de salida. Yo le voy a poner drill holes. ¿Ok? Drill holes. Voy a poner con mayúscula. Luego, en el siguiente recuadro tenemos Holsmary, que vendría a ser un resumen de toda la información, ¿sí?, en una sola tabla. O sea, será un resumen de Collier, Survey, Assays, Lito y Source contenidos en esta tabla de que dice Holsmary. Entonces le vamos a poner resumen. ¿Ok? Y finalmente una tabla de errores. Si es que en el proceso de la generación de estos taladros se encuentra errores, ya nos va a salir, van a ser reportados en esta tabla. Entonces le ponemos el nombre errores para darnos cuenta. ¿Sí? Vamos aquí a la pestaña donde dice Fields, mantenemos los campos, no se varía nada, si vemos todo coincide. Y la siguiente pestaña es parámetros. Dentro de estos parámetros es muy importante tener en cuenta esta opción, que es el método de usamiento, DeepMed. ¿Ok? Para esto tener en cuenta de que en esta opción de DeepMed o método de usamiento o de inclinación tenemos solamente dos opciones, -1 y 1. ¿Ok? Tener en cuenta eso, -1 y 1. Si nosotros abrimos, ¿sí?, si nosotros abrimos la tabla Survey, ok, vamos a abrir la tabla Survey. Vamos a darnos cuenta de que el buzamiento aquí es positivo. ¿Sí? Si nos damos cuenta, todos los buzamientos aquí son positivos. Eso quiere decir que el taladro se dirige hacia arriba o se dirige hacia abajo. Es relativo, ¿ya? Tener en cuenta esto, por favor, entonces, miren, aquí en la tabla es positivo. Habrá tablas donde están los buzamientos negativos y también habrá tablas donde vamos a tener algunos positivos y otros negativos, o sea, taladros que se harán hacia arriba y taladros que se harán hacia abajo, en el caso de minería subterránea, ¿ya? Cuando es minería superficial, obviamente todos los taladros se hacen hacia abajo, ¿ok?
Entonces, ¿para qué les muestro esto? Es con la finalidad de entender cuál de estas dos opciones vamos a usar, el 1 positivo o el 1 negativo. Para esto abriré aquí este Paint y vamos a tener en cuenta, ¿no?, que nosotros tenemos una tabla y en la tabla tenemos dos opciones. O bien la tabla nos muestra un buzamiento positivo o bien nos muestra un buzamiento negativo. Dos opciones. Al momento de estar generando los taladros tenemos esta opción, ¿no? Acabamos de ver el método de buzamiento, Div Method. Igual, tenemos dos opciones, un 1 positivo y un 1 negativo, ¿ok? Para esto nosotros tenemos cuatro posibles resultados, ¿sí? Si en mi tabla es positivo y elijo la opción DivMed 1 positivo, vamos a tener como resultado 1 positivo, ¿ok? Igual, si en la tabla tenemos que el buzamiento es negativo y elijo el DivMed negativo, menos por menos es positivo, me dará 1 positivo, ¿sí? Ahora vamos con las otras opciones. ¿Qué pasa si la tabla en la tabla el buzamiento es negativo y yo elijo el DivMed negativo? Perdón, en la tabla es positivo y elijo el DivMed negativo. Me dará como resultado un 1 negativo. ¿Ok? Y si es que la tabla me muestra un buzamiento negativo y yo elijo un DivMed positivo, el resultado será un 1 negativo. Y esto me servirá para yo determinar la dirección del taladro. ¿Ok? En Datamine, cada vez que un taladro, ¿sí?, al final este resultado, miren, sea positivo, el taladro se dibuja hacia abajo. ¿Ok? Hacia abajo. Y si es que el resultado es negativo, el taladro se dibuja hacia arriba. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Entonces, ya que conocemos esto y hemos visto que en la tabla el buzamiento es positivo, si yo elijo aquí 1 positivo, el resultado será 1 positivo. Por ende, los taladros se dibujarán hacia abajo. ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí. Hacemos clic en aceptar, esperamos el desarrollo y ya vemos que se desarrollaron taladros. Y una nueva carpeta que dice Drill Holes. Si yo estos taladros los arrastro aquí, hago clic y arrastro dentro de la ventana, se van a cargar los taladros. Pero no es todo el trabajo, ya que si vemos aquí en la barra de comando, en la salida, nos muestra un mensaje donde nos dice que hay errores, ¿sí? Ya en el siguiente punto tocaremos cómo corregir estos errores.